Palabra de Dios, pero la palabra de Dios es para los pecadores. Así que en esta mañana, espero no ser yo que hable, porque yo también tengo necesidad de Dios, sino que Dios hable a través de mí. Vamos a orar para así pedir la presencia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Permite, Señor, que ella sea propicia a nosotros, que todo cuanto necesitemos escuchar, tú lo traigas, Señor, en este momento a nuestro corazón. Que tú nos transforme y que tu palabra sea alivio, que sea refugio, que sea fortaleza y que sea transformación en nosotros. En este momento rogamos por tu presencia. Así que, Señor, te damos gracias por ella. Acompáñanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia y vamos a hacer algo que en la escuela los maestros hacen cuando han dado un tema, ¿verdad? Los que son maestros me entienden. Han dado un tema y el maestro va a hacer una retroalimentación de temas. Pero ¿qué pasó con eso? Ya los alumnos, ¿qué cosa? Lo conocen. Así que yo no voy a decir nada que ustedes no sepan, pero este tema se llama recuento retrospectivo. ¿Cómo se llama? Recuento. O sea, vamos a hablar retrospectivo de la vida de quién, porque por la lectura bíblica, ¿de quién es? ¿De la vida de quién? De David. Así que usted va a abrir su Biblia en Primera de Samuel, 16. La va a abrir en Primera de Samuel 16 porque constantemente vamos a estar escarbando o mirando versículos para darle una mirada retrospectiva en cada uno de esos versículos de la vida de David, que hablan de la vida de David. ¿Quién me está prestando atención? ¿Quién me escucha? Amén. Entonces, el primer capítulo en que nos vamos a sumergir en la vida de David es el 16, que habla, ¿de qué habla el 16? De cuando no habla de Samuel. El 16 habla de cuando David es ¿qué? Ungido. Señores, respondan que este tema será interactivo. ¿Qué vamos a hablar? Porque al comenzar a hablar de David, comenzamos desde su llamado, desde cuando Dios lo eligió a él. No fue David que dijo, yo voy a ser un rey, sino que Dios, ¿qué? Lo eligió a él. En el capítulo 16, versículo 1, el Señor reprende a Samuel y le dice, vamos a hablarlo en buen dominicano, ¿hasta cuándo tú vas a estar llorando por Saúl? Si yo lo rechacé, párate de ahí y mejor llena el cuerno de aceite y vete a buscar el nuevo rey. Básicamente, parafraseando, eso fue lo que le dijo, ¿verdad? O sea, deja de estar llorando y concéntrate en lo nuevo que vamos a hacer ahora. Y mandó a Samuel a buscar al nuevo rey. ¿Samuel lo conocía? ¿Había visto Samuel a David alguna vez? Entonces, Samuel tenía miedo y le dijo, mírame, pero ¿y cómo yo voy para ahí? Porque si voy, el rey Saúl me va a matar, va a entender que es una traición. Pero el Señor le dio unas indicaciones sabias de cómo debía hacerlo. Pero si usted nota, hay un versículo, el 7, hay otra indicación. Llega Samuel a la casa, él ve que hay varios hermanos. ¿Qué es lo primero que hace Samuel como una persona humana? Él se deja llevar, ¿por qué? Por las apariencias. Él va buscando el más alto, el que se ve más resuelto, el que se ve más fuerte, el que luce, el que tiene aspecto de ¿qué? De rey. El que tiene los recursos según las palabras de él para ser un rey. Pero ¿qué le dijo Dios a Samuel en el capítulo 7? Vamos a leerlo. Respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira el hombre,
lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. ¿Y qué pasó? Él evaluó a todos los hijos de Isaí. Sin embargo, ¿qué? Ninguno ¿qué? Ninguno era. Hasta que tuvo que hacer la pregunta y le dijo, ven acá. Y ella, ¿tú cómo que tiene otro hijo? Él no sabía. Las circunstancias lo llevaron a preguntarle, ¿tú tienes otro hijo por ahí? ¿Acaso tiene otro? Porque ninguno de los que están aquí, Jehová me ha dicho. Entonces, dice, sí, como que se acordó. Yo tengo otro, pero él está en el campo cuidando ovejas. O sea, como que eso era algo demasiado insignificante. Oye, para su propio padre. Sin embargo, David, muy entretenido, lo hacen llamar a la presencia de Samuel. ¿Y qué pasó? Efectivamente, ¿era quién? Era David. Y se cumplió lo que el Señor le dijo. Por eso el Señor siempre camina un paso delante que nosotros. El Señor se lo dijo, ¿sí o no? No te dejes llevar de lo que tú ves. El que yo te diga, ese es. Y efectivamente era David. David es ungido como rey. Y pasa a ser rey. Al otro día David le fueron a poner la ropa de rey. ¿Verdad que sí? Eso es lo que ustedes conocen. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Claro que no. Nos trasladamos al capítulo 10. Viene David caminando un día por un mandato de su papá. Él escucha que un filisteo está diciendo palabras hirientes y agresivas contra el pueblo de Dios. Él con valentía dice, pero ven acá, ¿cómo ese hombre se atreve a desafiar al ejército de Dios y a huir de los hijos de Dios? Él se presenta a los que están encargados de la batalla. Le dijo, pero mira este muchacho hablando y van los hermanos y lo quieren quitar de ahí porque lo ven como poca cosa. Sin embargo, el rey que escucha que él está hablando, va a llegar al rey. Y él le dice, mire, yo voy. El rey le coge como pena, ¿verdad? Le hago la pregunta a la iglesia. Esta pregunta, amárrenla porque va para el final. ¿Quería ir Saúl a pelear con el gigante? ¿Quería ir Saúl? ¿Le tenía miedo, sí o no? Estaba atemorizado. Pero entonces David le dice, ¿verdad? Saúl lo ve tan resuelto, lo ve con tanta entrega, y a lo mejor él no, déjalo, se muere que se muere, pero él quiere ir, ¿verdad? Así que él va. Lo primero que hace Saúl es darle ropa de ¿qué? Ropa de guerra. Porque si usted va para la batalla tiene un protocolo. Se supone que usted usa cierta protección para su cuerpo porque usted no va a que lo acaricien. ¿Usted va a qué? A pelear. Hay ropa de guerra. Pero dice la Biblia que David no podía ni caminar con eso. Así que, ¿qué hizo? Se quitó eso porque él no estaba acostumbrado. Y buscó su piedrita de río, su onda, y se fue. Hay cosas importantes que aprender. Lo que Dios hará contigo es precisamente con lo que tú tienes en las manos. Usted no necesita las armas de otro para vencer. Dios nos hizo a cada uno de manera peculiar, con fortaleza y talento. Y eso que Dios te dio, eso es importante. Eso que tú tienes. Así que David enfrentó a Goliat. ¿Qué hizo Goliat cuando vio a David? Se burló. ¿Pero en serio? ¿Y eso es lo que van a mandar a pelear conmigo? Ustedes se están burlando de mí. Y le dijo, no, pero en serio. Eso fue una falta de respeto para él ver a David ahí. Sin embargo, David no habló mucho. David le dijo palabras clave que creo que todos las conocemos. ¿Qué le dijo? Tú vienes contra mí, mas yo vengo contra ti, el Dios a cual tú has desafiado.
te entregará en mis manos y yo le daré tu carne a los tuyos. Pues David con una sola piedrita, no son las 5, una sola. David lo venció. Él cayó y David dice la palabra que lo remató y sacó la espada y llevó la cabeza. Ahora, en esta escena, pasa algo que decide. Esto le pone un punto, una acentuación a la vida de David. Esto que acontece después que David mata al gigante, hace estrago en su vida durante un periodo largo de tiempo. Porque David, ¿qué hizo al matar al gigante? ¿Hizo un mal o hizo un bien? ¿Qué hizo al pueblo? ¿Qué hizo? Sin embargo, ese bien que hizo al pueblo le costó amargura a David. Cuando David venía con la cabeza del gigante, habían unas mujeres que acostumbraban a alabar y a danzar, y las mujeres hicieron un comentario. ¿Cuál era ese comentario? Porque sabe, esta clase ustedes se la saben. Y llenó de celos el corazón de Saúl. Miren, cuando esta historia no solo está en la Biblia, sino que también nosotros tenemos los artículos de Saúl con Egipto, la potencial, en Profeta, a partir de la página 610, David Fugitivo, es ese capítulo que habla todo esto. Saúl estaba acostumbrado a la admiración, a la popularidad, y sus decisiones estaban guiadas por la aprobación de los demás. ¿Cómo estaban guiadas sus decisiones? Cuando él vio que la mirada dejó de ser dirigida de él a otra persona, entonces él no solo sintió celos, sintió amargura, porque Dios le dijo a él que él, mira, se lo dijo sí o no, ya había hablado con Dios, Dios le dijo, y Samuel le dijo, Samuel, Dios le dijo a él, que tú hiciste, va a buscar un rey mejor que tú. Cuando él ve que llega David, que llegan estas mujeres con estos cantos, ¿usted cree que él no analizó? Dijo, pero por este es que me van a reemplazar. Esos celos que Saúl acarició, lo enloquecieron. Y si ustedes leen el capítulo, eso lo llenó de una ira. Él empezó en escalada, porque David a él no le hizo ningún mal. ¿Qué le hizo a David? Nada. En una ocasión está David en su presencia, está tocando el arpa, le tiró el arpa, él le tiró con una lanza mientras tocaba a matarlo. Pero la mano de Dios libró a David. Entonces, en repetidas ocasiones, él tenía esa estrategia malévola de poner a David en un pleito para que David, ¿qué? Muriera, porque él sabía que era vulnerable, que no tenía esa experiencia, pero cada vez que él veía que David salía victorioso, él confirmaba, este es el que el Señor eligió, porque se daba cuenta que la mano de Dios estaba ¿con quién? Con David, y no con él. La sierva dice que David, todo lo que hacía, lo hacía dependiendo de Dios, y que Samuel le tenía, aparte de odio, le tenía cierto temor, pero que él sabía que mientras David estaba en el reino estaba ¿qué? A salvo. Es para que usted vea qué locura, y eso no puede pasar. Hay personas que usted sabe que Dios está con ellas, ¿sí o no? Le hago la pregunta, ¿hay personas que usted sabe que Dios está con esa persona, sí o no? Porque se ve que Dios lo respalda. Y aún así, a veces nosotros nos dejamos usar de Satanás y le hacemos la guerra a esa persona. Aún sabiendo que esa persona goza del favor de Dios. ¿Cuántas veces
Nosotros hablamos mal de un pastor o de una persona que hace uso de la palabra. Sin embargo, nosotros sabemos que esa persona es usada por Dios. Mírenme, de todos los mandatos que la Biblia nos da, nunca nos manda a juzgar a la gente. ¿Por qué? Dios nos manda a predicar, a dar comida, a hacer muchas cosas, ayudar al enfermo. Pero Jehová nunca te ha dicho, mira, encárgate de fulanito. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la mirada del hombre es pequeña. Porque tú no te sabes el cuadro completo. Porque tú no te sabes toda la historia. Porque tú no puedes leer la mente. Porque tú no puedes descifrar un corazón. Es por eso que no es tarea tuya decir quién sí y quién no. Porque eso es trabajo de Jehová. Del capítulo 17 nos trasladamos al 21. Tengan paciencia. Vamos a dar un salto grande porque aquí ya en lo que hablamos le dimos un recuento a lo que sería el 19-20. Después de tanta persecución, ustedes saben que David huyó para un sitio, huyó para otro, donde quiera él, con mucho recelo y con mucho empeño perseguía a David. Ustedes ven que por el momento como que se arrepentía, ay mijo, sí, yo no te voy a matar, y por rato como que él se le olvidaba lo que él dijo y salía a perseguir a David. En esa persecución, tanto tiempo prolongado, David siendo perseguido, sucede algo. David se ve triste. ¿O usted cree que es suave que a usted lo persiga? La palabra persecución de por sí desencadena en el pensamiento agotamiento. Porque usted, si lo están persiguiendo, ¿en qué usted está? Huyendo, corriendo. Y correr y huir no es suave, ni es placentero. Entonces, en el capítulo 21, vamos ahí, el número 1, versículo 1. Vino David a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió a su encuentro sorprendido y le pregunta, ¿por qué estás tú solo sin nadie que te acompañe? Miren, la sierva del Señor, Elena de White, dice que en ese momento fue el primer pecado de David. Ese fue el detonante de por qué David más para adelante siguió cayendo y casi se pierde en el momento de la persecución. Porque cuando él llega a donde el sacerdote, él llega triste y depresivo. Él estaba cansado de huir. Él había huido de muchas maneras. Si ustedes leen del 19 al 20, David tiene huyendo para muchísimos sitios. Saltaba de un lado a otro porque alguien iba y le decía, y David estaba cansado. Dice la sierva del Señor que ya David estaba en un estado que cualquier persona que él viera y no conocía era un espía y era alguien que lo iba a delatar. Ya su mente estaba en paranoia. Así que el primer pecado de él, dice la sierva, fue que engañó al sacerdote. Cuando el sacerdote le dice, ¿qué tú quieres? ¿Qué hace aquí solo? Él no le revela la causa. Él le dice que él anda en una misión, pero que nadie puede saber en eso que él anda. Ahí le dice que tiene hambre. No vamos a hablar de todo eso, solo vamos a hacer hincapié en que él mintió. Él no fue sincero. Dice la sierva del Señor que si él hubiese confesado, le dice al sacerdote todo lo que está pasando con claridad, el sacerdote iba a tener sabiduría para manejar la situación. Pero al él esconder la situación, ¿qué pasó? Le costó la vida al sacerdote, porque cuando Saúl se enteró que él andaba por ahí, que el sacerdote no dijo nada, no solo mató al sacerdote, fueron muchos. Y sí fue un pecado de Saúl, porque ya Saúl estaba, la mente de Saúl estaba como cauterizada. No crea que ya Saúl hacía las cosas. Ya Saúl estaba bajo el dominio de Satanás y perseguía a David. Y su único objetivo era matar a David, sin importar que él pecara, sin importar, él no tenía que ver, porque cuando Saúl cogió para donde Samuel, que estaba reunido en el monte,
Él no le importó que eso ahí era una reunión sagrada. Y él fue, y si los ángeles no le impiden, ejecuta la muerte de David en medio de eso. ¿Me entiende? Ya Saúl no tenía miramiento ni protocolo, ya a él no le importaba una cosa como la otra. Hay situaciones así en nuestras vidas, donde perdemos de vista lo que es la santidad al Señor. Ya no se importa una cosa como la otra, ya nada es sagrado, ya nada es santo, ya yo no me sé mis principios. Los adventistas tenemos principios peculiares, pero no son de los adventistas, están en la Biblia. Y puede llegar un momento en que uno como que dice, sí, la iglesia cree eso, pero como que eso es la iglesia. Ellos que lo hagan. Y tenemos que tener cuidado con jugar con la santidad. Porque mira dónde llegó Saúl. ¿Sabían que lo que llevó a Saúl a ese comportamiento fue despreciar la voz de Dios? Él comenzó con algo tan simple como desobedecer una orden que le dio Samuel. El segundo pecado de David se encuentra aquí mismo. Después que mintió, se fue con la espada de Goliat, que fue lo que le dieron, después que se comió los panes. Él arrancó para Aquis, para el rey de Gat. Lo mandó Dios ahí. ¿Eran ellos amigos del pueblo de Israel? ¿Y qué hizo él? Se fue a Aquis. Pero oigan eso, yo quiero que esto lo leamos textualmente, porque esto tiene una carga impactante. Miren lo que dice el 10 del 21. Se levantó David aquel día y huyendo de la presencia de Saúl se fue a Aquis, rey de Gat. Y le dijeron a Aquis su siervo, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿Cómo lo llamaron? Él era rey. ¿Era rey? ¿Qué era David? Un fugitivo. ¿Y cómo lo llamaron? Le dice, rey de la tierra, ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? David guardó en su corazón estas palabras y temió mucho. Entonces ahí se hizo como que era loco y se fue. Pero ustedes notan que los enemigos sabían quién era él. Él era rey. Él no era rey todavía humanamente, pero ante los ojos de Dios era que él era rey, porque Dios lo había ungido como rey. Él no estaba en el trono, pero era el rey. Dios le había prometido que él era ¿qué? Dios le había prometido que él era ¿qué? El próximo rey. ¿Cuántas veces Satanás sabe quién tú eres y tú no? ¿Sabía usted eso? Y a veces usted se le derrota y se le desmorona al enemigo. Y el enemigo sabe que usted es un hijo de Dios. Y el enemigo sabe lo que Dios le prometió a usted. Y el enemigo sabe toda su capacidad y todo lo que en la mano de Dios usted puede lograr y usted no lo sabe. Usted no lo sabe porque usted se desvió. Pero el enemigo conocía quién era David. Porque le dijo, y ese no es el rey. Y no solo eso, le dice, ese de quien cantaban. O sea, el enemigo conocía su victoria. Una victoria que trascendió. Después de esto, David se la pasó huyendo. La sierva del Señor dice que David duró un tiempo fuerte en depresión. Tiempo en lo que no se registran salmos. Cayó en una depresión tal, dice la sierva, que casi, oigan la palabra, casi pierde de vista su Padre Celestial. Esa oración implica mucho. Casi pierde de vista su Padre Celestial. En el capítulo 27, que fue nuestra lectura bíblica, 27:1, vamos a hacer ese salto hasta aquí, para terminar.
Dijo luego David en su corazón. ¿Dónde lo dijo? ¿Habló con alguien? ¿Dónde lo dijo? Dijo luego David en su corazón: cualquier día de esto voy a morir en manos de Saúl. Por tanto, lo mejor será que fuere a tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe más de mí, no me siga buscando por todo el territorio de Israel, y así escaparé de sus manos. Le dije hace unos segundos que había una pregunta que tenían en las manos. ¿Quería Saúl pelear con Goliat? Aquí hay un David que está huyendo a donde él mató al hombre más grande. ¿Era Goliat más grande que Saúl, sí o no? Pero Saúl no podía con Goliat. ¿Y por qué ahora él le tiene miedo a uno que es más chiquito, que él mató delante de él? ¿Ustedes están comprendiendo hasta dónde Satanás puede trastornar una mente? Miren, la psicología enseña, el cerebro está dividido en partes importantes. Hay una parte que se llama acá la prefrontal. ¿Cómo se llama? Prefrontal. Esta es la encargada de tomar decisiones, de ser una persona juiciosa, razonable, coherente, ordenada. Esto es lo que se encarga, esto es como el director de canto. La orquesta hace su cosa, pero yo dirijo. Eso es el sistema prefrontal. Cuando una persona está viviendo una situación de agonía, de ansiedad, de miedo extremo, ¿usted sabe lo que hace el sistema prefrontal? Se bloquea. Y dice, espérate, que no estamos en razonamiento ni estamos en decisiones. Lo que necesitamos es mantenernos vivos. Entonces el sistema prefrontal se bloquea, pasa a ser controlado por un sistema límbico. Entonces la persona actúa en modo alerta, modo supervivencia. ¿Ha visto así a usted una persona comportarse en modo supervivencia? Que esa persona todo lo hace rápido, sin analizar, y se va por ahí, fracasa y vuelve y se va por ahí. ¿Lo ha visto usted? El Señor alguna vez en su palabra dijo que Él vino para que sobrevivamos. Dice la Biblia, yo vine para que ustedes sobrevivan. Dice eso. La Biblia dice que Dios vino para que tengamos vida y que esa vida sea como en abundancia. Dios no nos llamó a vivir en alerta, ni desesperados, ni ansioso, ni depresivo. ¿Por qué? Porque en ese estado estamos conectados de la realidad. En ese estado somos vulnerables a que Satanás nos llene la cabeza de derrotas. En ese estado somos un clavo para Satanás. Porque cuando nos encontramos en ese estado, el cerebro no decide con conciencia. Ah, ¿usted cree que Satanás solamente conoce los salmos y se sabe la Biblia? No, Satanás sabe cómo somos hechos. Y la palabra salud se define como el buen funcionamiento, no solo de lo físico, sino de qué? De lo psicológico, y lo espiritual. No crea que cuando Satanás viene a ti, viene solamente por problemas físicos, o viene solamente por problemas espirituales. Él también sabe desgastarte psicológicamente para que tú dejes de creer. Y allí, cuando estás desgastado psicológicamente, tu fe se desvía, porque ¿por dónde entra la salvación? Por un dedo. ¿A dónde entra la salvación? ¿Por dónde? Es de la mente. Cuando Dios te dice que le des tu qué, tu corazón, ¿qué te pide? Es tu mente. Y yo no sé hasta dónde Satanás te ha desgastado. Yo no sé hasta dónde Satanás te ha cansado y te ha hecho pensar que tu problema, que tu situación no tiene solución. Quizá tú tienes tantos años como David, que su persecución duró aproximadamente 10. Tienes tantos años siendo perseguido que se te olvidó que Jehová te prometió el reino. Y tú empiezas a huir de una persona que es menos, de una persona que es menos que en el principio la persona con la que tú fuiste victorioso. No sé si me entienden lo que trato de decir. Saúl era menos que Goliat.
Pero Saúl se fue haciendo grande en la mente de David, poquito a poquito, hasta él verlo más grande que Goliat. Ojo conmigo. Satanás hizo ver a Saúl en la mente de David aún más grande que Goliat. ¿Usted sabe lo que es? Que él venció a un gigante, tenía menos experiencia, conocía menos. Pasan los años y empieza a haber victoria de parte de Dios. Empieza a haber victoria, Dios lo libraba. Pero el diablo lo cegó a tal manera que le tenía miedo a uno humano. Y se fue a esconder a dónde? Al ejército. Por mucho tiempo, mientras él estaba con ese ejército de los filisteos, él peleaba muchísima guerra y él le demostraba al rey, mira, sí, yo estoy contigo, yo soy fiel. Y no dejaba ni uno vivo donde le tocaba pelear. Pero adivine qué, ¿usted cree que Satanás lo iba a dejar a él así? Te saliste con la tuya. Llegó el momento donde los filisteos tenían que pelear con Israel. ¿Qué pasó? Tenía que decidir, aquí me abrieron las puertas y yo estoy refugiado. Pero voy a pelear con el ejército de Dios. David sabía sí o no que Israel era el ejército de Dios. Lo sabía porque él se lo dijo al gigante. Él se lo dijo a Goliat en aquel día. Le dijo, tú has desafiado al ejército de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Él se lo dijo, pero ahora parece que se le olvidó. Parece que ahora no sabía dónde él estaba. La sierva, yo quiero que ustedes lean ese capítulo en Patriarcas y Profetas. Dice David fugitivo y luego la magnanimidad de David. Esos capítulos son preciosos. La sierva dice que la mano de Dios tuvo que librar a David. Porque David se metió en un lío, mírame, que David no podía salir solo. Los mismos ángeles intervinieron en ese momento y el rey, había una persona y le dijo, mira, oye, ese hombre no lo mande para ahí, que ese hombre no va a pelear contra su ejército. Él no va a pelear. No lo mande para esa guerra que vamos a perder porque él va a defender su gente. Entonces esas personas que convencían al rey, adivinen, ¿saben por quién fueron usados? Pero ustedes no saben, David dijo, no, ¿cómo que le tienen eso? Yo no voy a traicionar a quien me han abierto las puertas, yo voy. ¿Cómo hacemos nosotros también? Lo importante de esto es que la mano de Dios libró a David. En esas temporadas fue cuando él escribió el Salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Oye, él se preguntó, quédense, vamos a trasladarnos allá. Él se sentó mirando las montañas y dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? Se preguntó, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él mismo se respondió, el mismo Santo Espíritu lo guió. Mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué este tema se llama recuento retrospectivo? Porque a veces, como dice la sierva, hay que hacer retrospección de todo cuanto Dios ha hecho en tu vida para que tú recuerdes que Dios siempre ha estado contigo. ¿Por qué tú pones al enemigo en tu mente tan grande? Si el enemigo es un enemigo vencido, él hace mueca, él te llena la mente de cosas, él se personifica y se pone grande en tu mente, pero es un enemigo vencido. ¿Es un enemigo cómo? Yo quiero que tú en tu mente hagas introspección, eso es mirar hacia adentro. ¿Qué Dios ha hablado contigo? ¿Qué Dios te prometió? ¿Qué Dios quiere para tu vida? Y tú seas sincero contigo, si eso se parece a lo que tú vives hoy. Si tal vez te has dejado desenfocar de lo que Satanás te dice que tú eres. Déjame decirte, cuando Dios eligió a David, David no era el que tenía los recursos. David no era el que poseía las cualidades.
Por eso Jehová de antemano le dijo, no te fijes en apariencia. Yo lo desecho eso. Cuando Dios eligió a David, lo eligió por su corazón. Más adelante, la vida de David no termina ahí. David triunfó, ocupó el reino. ¿Y volvió a qué? A caer. ¿Y volvió después a qué? A levantarse, porque de eso se trata, hermanos. No se trata de que uno no cae. Se trata de que uno persiste. Porque en este camino el diablo nos da duro. Somos golpeados. Somos golpeados de muchas formas. Física, emocional, psicológica, espiritual. Aquí cada quien tiene una guerra, yo no sé por dónde, pero la tenemos. El único problema no es la guerra, porque David tuvo guerra, pero la mano de Dios siempre estuvo con él. El problema no era que David fuera tentado o fuera perseguido por Saúl, porque Dios siempre lo libraba, ¿sí o no? Le mandaba ángeles, le mandaba un sitio, Dios siempre lo libró de la mano de Saúl. Ese no fue el problema. El problema fue que él desvió su mirada de Dios y puso la obra de Satanás más grande delante de él. Él quitó sus ojos de Dios. Y yo voy a leer algo para terminar. Textualmente. Así voy a cantar. Yo no sé quién le dijo a ella. Quiero leer algo textualmente, porque hay texto que por más que uno lo parafrasee, se le escapan palabras preciosas. Pero este texto es maravilloso. Mírenlo ahí, hermano. Préstenle atención. Todo fracaso de los hijos de Dios, dice 1, 2, 5 fracasos. Todos los fracasos de los hijos de Dios se deben a la falta de fe. ¿A qué se deben? Cuando las sombras rodean el alma, cuando necesitamos luz y dirección, debemos mirar hacia el cielo. Hay luz más allá de las tinieblas. David no debió desconfiar un solo momento de Dios. Tenía motivos para confiar en Dios. Era el ungido del Señor. Y en medio de todos los peligros que se le habían presentado, los ángeles de Dios lo habían protegido. David vio la mano de Dios. Yo no le voy a leer el texto. La tarea es que usted lo busque en su casa porque el capítulo es demasiado interesante. 610, Patriarcas y Profetas. Si usted no tiene el libro físico, usted va a su celular en Google y pone Patriarcas y Profetas, PDF. El libro va a aparecer y usted lo puede leer. Y es más impactante que todo lo que yo he dicho, porque ustedes saben lo que es leer de Elena de White. Esa mujer no se pierde con los detalles. Si algo se te olvida del tema, quiero que recuerdes que eres un hijo de Dios. Quiero que recuerdes que Dios tiene un propósito contigo. Y que no importa cómo ha sido la trayectoria en tu caminar hacia Dios. Sí, has caído, has fracasado mucho, has pecado. Esa no es la meta. La meta es el cielo. Y aquí no terminó la vida de David. Cayó y se levantó. Pero se dijo de él que era un hombre ¿cómo? Conforme al corazón de Dios. Y quizá eso a usted le di el nombre de Urías, como que le recuerda como en serio. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque no se basó en lo que pecaba. Pecamos todos. Se basó en el respeto que tenía por el Señor. Y porque él sabía, David conocía a Dios. Iba a terminar, pero hay algo que no puedo dejar de decir. En una ocasión él pecó, el Señor le dijo a él, mira, no cense al pueblo. ¿Ustedes recuerdan ese episodio? Y él lo hace. Él desafía a Dios y lo hace. Y Dios le dice, mira, hay 3 cosas para ti. Tú eliges porque te voy a dar un castigo. Le dije, o muerte, o hambre, o pestilencia. El Señor le pone ahí varias opciones de la consecuencia de su pecado. Y usted sabe lo que respondió ese verdugo. Él le dijo a Dios,
Yo prefiero caer en tu mano. ¿Qué le dijo a Dios? Esa no era una opción. Él le dijo a Dios, yo prefiero caer en tus manos porque tú vas a tener de mi misericordia. Eso no lo dice cualquiera. Eso lo dice una persona que conoce al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si yo llego a su casa y yo no lo conozco y yo tengo sed, le digo, necesito de agua. Yo se la voy a pedir con vergüenza. Pero si yo llego a donde Dignora, yo voy a abrir la nevera y le voy a decir, Dignora, y tú no tienes un juguito, búscame un par de galletas, porque yo conozco a Dignora. David conocía a Jehová. Por eso, aunque él pecaba, se sentía confiado en la misericordia de Dios. No olvides que es un hijo de Dios. Pueden poner la canción para cantar. No sé a quién dejaron encargado con la canción. No sé, yo siempre hice hincapié en Israel por las repeticiones. Porque la repetición es un método de aprendizaje. En estos recuerdos, vuelvo y hago hincapié. Que no se te olvide que yo creo en eso. Vamos a ponernos. Oramos. Padre, te agradecemos. Te agradecemos porque tu palabra está escrita para recordarnos, Señor, las victorias, los momentos de triunfo de aquellos que te adoraron. Pero también, Señor, tú no dejaste de resaltar las caídas, las derrotas y los fracasos. Para darnos aliento, Señor, de que al pesar de la caída, los fracasos y los desalientos, aún podemos adorar. Aún podemos alcanzar misericordia. Padre, si por alguna razón hemos olvidado que somos tus hijos, que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas, si por alguna razón aquello que Satanás nos señala y nos atemoriza se ha vuelto más grande que tu palabra en nosotros, en esta hora, Señor, recuérdanos que somos tus hijos y que no hay nada más grande que ese calificativo, ser un hijo de Dios. Porque cuando somos tus hijos, somos defendidos por ti, somos protegidos por ti y somos amados por ti. Amados, tal y como somos. Gracias, Señor, por proveer para nosotros una cruz, Señor, que a través de ella alcanzamos salvación. Sin importar por cuál sendero hayamos caminado, a través de esa cruz tenemos acceso a ti. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor, por esta hora. Que no quede en el vacío lo que hemos aprendido y que hoy siempre recordemos que somos hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.